En segundo lugar, volviendo ahí en 1 Corintios capítulo 5, juzgar al pecador impenitente. Eso es lo que Pablo dice. Yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Juzgar significa distinguir o decidir y por implicancia hacer pasar por un juicio, condenar o castigar. O sea, la iglesia condena o determina y discierne, este hermano está en pecado y no se ha arrepentido. Ese es el juicio, ¿sí? El juzgar a esa persona. No estamos juzgando las intenciones o las motivaciones, sino el determinando de que ese hermano continúa en pecado a pesar de ser confrontado. Pablo dijo que este hermano estaba cometiendo fornicación, esa inmoralidad sexual, y obviamente no se había arrepentido. Entonces Pablo lo juzgó. En la reunión de miembros entonces se identifica el pecado cometido por nombre. Bueno, este hermano cometió esto, no se ha arrepentido. También en esa reunión se recuerdan los pasos tomados para buscar el arrepentimiento, para que todos los hermanos recuerden. Bueno, se fue privadamente, luego se llevaron 2 o 3 testigos, luego toda la congregación ha ido. Ninguna de estas cosas ha traído arrepentimiento al hermano, y entonces ahora estamos en el último paso. Y también se expone la lamentable realidad de la impenitencia de la persona, y se determina entonces excomulgar o quitar de la membresía a dicho miembro. Y luego entregar al pecador impenitente a Satanás. Dice el versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa entregar a una persona a Satanás? Significa que Dios quita su protección. El diablo no puede hacer nada en contra de un creyente sin el permiso de Dios. Y vemos 2 ejemplos. ¿Se acuerdan el ejemplo de Job? Satanás tuvo que tener permiso de Job. Dios le dijo primero: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás le quitó todas sus posesiones y sus hijos. Y luego Dios extendió un poco más el permiso y le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No le permitió a Satanás quitarle la vida a Job. Entonces solamente cuando Dios, podríamos decir, quitó la protección sobre la vida de Job, podía Satanás hacer algo. Pedro también es otro ejemplo. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces cuando Dios quita esa protección, Satanás tiene más libertad para trabajar y hacer sus cosas en la vida de esta persona. Y cuando la iglesia entrega a una persona a Satanás, se pone de acuerdo para quitarlo del lugar de protección y colocarlo en un lugar donde Satanás tiene más libertad para infligir castigos físicos y enfermedades. Entonces la iglesia ya no avala a ese hermano y dice: bueno, nosotros nos vamos a retirar, no vamos a estar pronunciando bendiciones para con este hermano, lo entregamos a Satanás, decimos: bueno, que Satanás haga sus cosas, pero no para la destrucción del hermano, sino para su restauración. Y ya lo vamos a ver. Hay 2 reinos en este mundo, ¿no? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y Juan dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo, para la salvación de su alma, es trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y es protegido por Dios. Pero si comienza a vivir en desobediencia abierta, a veces Dios quita su protección para que Satanás lo castigue con calamidades, enfermedades o problemas. Ahora, ¿cuál es el propósito de entregarlo a Satanás? El propósito de esto es para la destrucción de la carne. Eso es lo que Pablo dice acá: para la destrucción de la carne. Ahora, esto se podría interpretar de 2 maneras. Podría referirse al cuerpo, la carne del cuerpo. Y en este caso Satanás podría infligir enfermedades, accidentes o problemas físicos
que golpeen el cuerpo de esta persona. Y muchas veces nosotros no prestamos atención a Dios hasta que nos duela físicamente, ¿no? Y la idea aquí sería que esta persona vuelva en sí, como aquel hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando estaba sufriendo hambre, cuando estaba doliendo, ahí volvió en sí y dice, yo debo volver a mi casa, a la casa de mi padre. Entonces, para que la persona vuelva en sí a raíz de estos problemas físicos. Pero esto es para la destrucción de la carne, ¿sí? Podría referirse también a la carnalidad, no solamente al cuerpo, pero podría referirse a la carnalidad. En este caso, Satanás podría infligir problemas físicos sobre la persona que causarían que pierda el apetito que tenía para las cosas carnales, ¿no? Por ahí la persona goza de la carnalidad y de la vida del pecado y a través de la obra de Satanás en su cuerpo y en su vida, queda hastiado de eso. Ya no le gusta. La carnalidad, vivir en la carne ya no es tan atractivo. Y queda hastiado del pecado y de la carnalidad para la destrucción de la carne. Pero sea la interpretación que uno le dé a esa frase, el fin es el mismo. ¿Qué dice Pablo? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El objetivo final es la salvación de la persona. Si realmente no era un creyente, la acción destructiva del diablo físicamente y el sufrimiento que esto traería podría causar arrepentimiento genuino en la persona y fe en el Señor Jesucristo. Póngale que esa persona estaba jugando a ser cristiano, no era un verdadero cristiano, se había hecho miembro y ahora no tiene esa protección divina. La iglesia lo excomulga, lo saca de la membresía y ahora por causa de esa acción de Satanás en su vida, en su cuerpo, recapacita y dice, yo no era creyente, pero esto me trae al arrepentimiento genuino. Y si era un creyente obstinado, ¿no?, en su pecado, el sufrimiento de los golpes físicos del diablo podría causar que se arrepienta de su pecado, que lo confiese, se aparte y su espíritu esté en comunión con el Señor nuevamente para cuando se encuentre con Cristo y rinda cuentas ante Él. Entonces ese es el fin. Y tenemos un ejemplo de este último paso. No vamos a buscarlo, pero ¿se acuerdan en 1 Timoteo 1:19? Se los voy a leer nomás. Pablo insta a Timoteo que milite la buena milicia, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí hago un ejemplo de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que se habían acostumbrado a hacer las cosas de las cuales su conciencia los acusaba. Habían desechado una buena conciencia. Y al tiempo posiblemente su conciencia se cauterizó, quedando sin sensibilidad al pecado. Y en esa condición comenzaron a vivir en desobediencia a Dios sin remordimiento, porque la conciencia no les molestaba. Y Pablo utiliza la figura de un náufrago cuyo barco ha quedado destruido y está flotando en alta mar, habiendo perdido todo. Lo único que tiene es la ropa que tiene puesta, ¿sí?, y la vida física. Y Himeneo y Alejandro hicieron un desastre de su vida espiritual, perdiendo su testimonio, su comunión con Dios, sus oportunidades para servir al Señor, pero para que ellos se recapaciten en cuanto a su testimonio y aprendan a no blasfemar, Pablo los entregó a Satanás. Ahora, la segunda implicancia de tenerle por gentil y publicano vamos a tener que ver la semana que viene, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? Pero se las doy y entonces ya lo podemos ver la semana que viene. El hermano no arrepentido no solamente es excluido de la membresía, sino también, en segundo lugar, que lo vamos a ver la semana que viene, el hermano no arrepentido debe ser excluido de la comunión. Lo que vamos a ver acá es que no se trata solamente de una decisión que toman la hermandad de decir, bueno, ya no sos miembro,
sino que va a cambiar el trato que uno tiene. Ya no tiene comunión con esa persona. No significa que lo trata mal, pero ya el compañerismo, la comunión no debe estar ahí. Y esto debe ser un emprendimiento de toda la iglesia para que surta, para que haya efecto de esa disciplina que se está tomando. Así que Dios mediante, eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Pero en todo este proceso, notaron que aun cuando es excomulgado, aun cuando es quitado de la membresía, la idea es amar a esa persona para que esa persona se arrepienta y vuelva a la comunión. Entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es todo el intento. Esa red todavía, aun cuando el hermano es echado de la membresía de la iglesia, esa red todavía está ahí para poder recibirlo nuevamente cuando se arrepiente de su pecado. Y que el Señor nos dé su gracia para que podamos hacer todo lo posible para que almas que han estado viviendo en pecado, por ahí diciendo que son creyentes y siguen en su pecado, que se arrepientan y vuelvan a la comunión. O personas que decían ser creyentes pero no lo eran, verdaderamente experimenten un arrepentimiento, una tristeza que produce arrepentimiento según Dios, y que puedan obtener esa salvación tan grande que Dios ofrece. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta red que tú has diseñado para la iglesia. Una red de contención, una actividad propia de cada miembro y como iglesia en general para confrontar y disciplinar a sus miembros, para poder buscar la salvación o la restauración de aquella persona. Ayúdanos a comprender qué significa tratar a la persona o tenerle por gentil y publicano, y que nosotros como iglesia podamos poner en práctica estos pasos, estas lecciones para la pureza de la iglesia y también para el beneficio de cada uno de nuestros hermanos en la fe, para que no destruyan su vida en el pecado. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.